Buenos días a todos. Hoy damos inicio a la cuarta jornada del curso de capacitación para futuros guías del Parque Colomichicó. Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación y presencia. La presentación de hoy estará a cargo del licenciado Pablo Azar, es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialización en Arqueología. Es a su vez también director de Arqueología de nuestra Dirección de Patrimonio. Desde el Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén damos inicio a la presentación a cargo de Pablo Azar. Bueno, buenos días a todas las personas que han decidido elegirnos esta mañana para, para escucharnos, para conocer algo del norte neuquino. Esta capacitación, en principio, está apuntada a aquellas personas que aspiren a futuro a ser guías del parque de Colomichicó, o sea que un poco toda la línea de disertación va a apuntar en ese sentido. Aclaro esto porque teniendo un auditorio numeroso y muy heterogéneo, seguramente hay gente con distintas formaciones y bueno, tal vez algunos aspectos, algunos pasajes de la charla le resulten conocidos o familiares, pero también tenemos que pensar que para otras personas es la primera vez que se habla o se escucha sobre el tema. Bueno, vamos a hablar de un sitio que ustedes conocen en demasía, al menos por el nombre, por el lugar, que es Colomichicó. Pero como este curso, como yo dije antes, es para futuros guías, uno tiene que pensar qué herramientas le podemos dar a estas personas para que en el proceso del guiado del lugar puedan hacer una conexión con la gente y poder mostrarles algo más que el paisaje que están viendo, sino una comprensión que vaya más allá de la simple vista. Por eso yo me he tomado, digamos, la molestia de seleccionar antes 3 o 4 imágenes que tienen que ver con la perspectiva antropológica del paisaje, ¿no? Cómo nosotros mostramos y enseñamos el lugar que se va a guiar, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es cómo es hacer un guiado en perspectiva antropológica. ¿Qué es la antropología? ¿Sobre qué se interesa? Esta es una definición muy general. Definiciones van a encontrar infinitas, tantas como la de cultura, pero como para tener un punto sobre el cual hacer pie, podemos decir que es una ciencia social porque obviamente se refiere a la gente, ¿no? Estudia las sociedades humanas en su diversidad cultural. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿m? En su diversidad cultural en todo sentido. ¿Y qué estudia? ¿Qué investiga? ¿Cuál es el objeto de estudio, como diríamos? Bueno, cómo vive la gente, sus creencias, cómo se organizan, su estructura social, económica, su relación con el paisaje, con su cultura material y, bueno, sus creencias, como lo dije antes, ¿no? Esto es importante tenerlo presente porque es en este lugar donde nosotros tenemos que posicionarnos para ver el lugar, no solamente que nos toca vivir, sino, en este caso, trabajar o guiar. Ustedes saben que Colomichicó es un sitio que también es arqueológico, un sitio muy importante, creo yo que es el sitio en Argentina con mayor concentración de grabados, un sitio así como sitio a cielo abierto, ¿no? Razón por la cual, digamos, al ser un sitio arqueológico, tendríamos que ver, bueno, cómo es en este contexto, en esta perspectiva antropológica, analizar el sitio desde un enfoque arqueológico. Ahora bien, nosotros cuando estamos hablando, estamos
refiriéndonos a este lugar, como bien lo dice la definición, nosotros estamos haciendo alusión a la gente que vive en el lugar, ¿eh? Su historia, sus relaciones, el contacto con otras regiones cercanas o distantes. Y de alguna manera es lo que nos hace interesarnos por su cultura. Esta es una definición muy general, muy tradicional y clásica, que refiere al conocimiento de las creencias, arte, moral, derecho. Esto es como si fuera una definición que después, dependiendo los enfoques, uno va a prestar la atención a distintos aspectos, ¿no? O sea, la antropología mirará una cosa, la sociología, la historia, la psicología. Pero es importante, digamos, tener un marco de referencia sobre el cual después empezar a ver y comprender los matices. ¿Qué es la arqueología? Si pensamos en la antropología como, voy a usar términos ya tal vez pasados de moda, la ciencia madre o la ciencia mayor, la arqueología es una rama, es como si fuera un árbol, es una rama, y estudia, ¿qué estudia? Las sociedades extintas en épocas prehistóricas o históricas. Esto es importante decirlo porque la arqueología no solamente aborda las sociedades que han tenido como modo de vida la caza y la recolección, o la agricultura, o una combinación de ambas, sino también sociedades históricas, sociedades que tal vez dejaron vestigios materiales, dejaron información hace 100 años. Y la particularidad que tiene es que estudia estas sociedades a través de la cultura material, al igual que los espacios en que expresó su arte. Yo puse acá su arte, imaginarán ustedes que definir específicamente qué es el arte nos llevaría tal vez otro curso de capacitación, pero en ese sentido lo vamos a tomar como las expresiones, las manifestaciones plásticas que han dejado, digamos, las poblaciones que nos precedieron, en particular en lo que tiene que ver con Colomichicó, ¿no? Bien, vamos a enmarcar a Colomichicó en el concierto, en el contexto de las investigaciones norpatagónicas. Fíjense que desde qué temprana fecha ya los centros de investigación, en este caso que eran Buenos Aires y La Plata, sobre todo más La Plata que Buenos Aires, después Buenos Aires como que se empareja, van a poner atención a esta región, no solamente Norpatagonia, sino a toda la Patagonia, ¿no? Viajes de exploración, y hay dos en particular, una que, las dos son de Carlos Bruch, 1898 y 1902. En estas expediciones en particular, se da, digamos, la presentación o la publicación científica de los primeros sitios con arte rupestre. Yo quiero aclarar que obviamente los antecedentes anteriores a Carlos Bruch son los comentarios que hace Francisco Pascasio Moreno en su recorrido por el norte de la Patagonia. Él ya da en su diario, da detalles pormenorizados de algunos sitios, pero en este caso yo tomo como punto de inflexión estas publicaciones porque es donde en el ámbito académico empiezan a tener presencia y a hacer pie. La expedición en la zona cordillerana y después la publicación La piedra pintada del arroyo Guacamala, o Malalhuaca, y las esculturas de la cueva de Junín de los Andes. Bueno, acá tenemos dos imágenes que ilustran lo que yo les acabo de decir. Verán ustedes que en estas imágenes adrede ha habido un tratamiento para remarcar los motivos para que los puedan ver. No es que estaban literalmente de ese modo. Y acá tenemos una foto de época, 1904, desde otra vista, de la piedra pintada. Bien. Francisco de Aparicio es otro investigador que recorre el territorio neuquino y en 1935 hace una publicación, una contribución muy importante a la arqueología no solamente de Neuquén, sino de Patagonia, porque tenemos que pensar de qué manera la ciencia pone a la provincia, o en ese momento al territorio neuquino, en el concierto, en el contexto de lo que va a ser la arqueología patagónica. Piensen ustedes que también a principios del siglo ya
otro antropólogo, Félix Outes, había publicado La Edad de Piedra de la Patagonia, que era todo un tratado de prehistoria patagónica, en la que da un análisis y un detalle muy pormenorizado de todas las industrias líticas y las culturas a las cuales asociaban en ese momento, ¿no? Tenemos que pensar, es importante decirlo, que todos estos trabajos, cuando los analizamos en su contexto histórico, ¿no? Acá tenemos para destacar estas tres fechas, bueno, el año 32, en que irrumpe Francisco Aparicio, los grabados rupestres del territorio neuquino y un viaje preliminar de exploración en el territorio. Este último trabajo, viaje de exploración, es muy importante porque presta especial interés a sitios con arte rupestre, en particular Cañadón de Santo Domingo, cerca de Zapala. Bueno, otro tema importante que tiene que ver con las investigaciones, y de alguna manera es un derivado, no lo digo en el sentido, puede sonar jerárquico, pero lo digo en el sentido más que nada de sinergia, de simbiosis, es que las investigaciones arqueológicas van a promover que en el territorio distintas autoridades presten atención a todos estos descubrimientos y surja la intención de agrupar, de aglutinar esos materiales con el fin de propiciar la creación de museos o espacios donde exhibir esos materiales. Tenemos acá 5 personas importantes a destacar: Teodoro Aramendía, Próspero Alemandri, Antonio Garcés y Daniel Gatica. 5 personas que van a estar muy relacionadas y vinculadas con la formación de las primeras colecciones. Piensen ustedes en el contexto no solamente ya nacional, sino también internacional, lo siguiente: las sociedades de antropología de todo el mundo, que para esa época, digamos, tienen que pensar Europa, Estados Unidos, y en el caso de Latinoamérica, a fin del siglo XIX, comienzan a conformarse todas las sociedades de antropología, ¿no? Esto va a ser un espaldarazo muy importante, va a dar un apoyo muy importante a la formación de estas instituciones, ¿no? Bien, permiso, voy a antes. Acá tenemos otro trabajo a destacar, que es de Vignati. Vignati, para la arqueología y la antropología argentina, es una persona muy importante y peculiar por un montón de situaciones y motivos, pero vamos a decir que era una persona muy, muy formada, muy bien formada, no solamente en teoría antropológica, sino también en técnicas de excavación, y él aborda también la problemática norpatagónica a través de unos trabajos que los va a publicar también en notas del Museo de la Plata. Acá tenemos este que se ve ustedes: Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful. Esto es en los años 40, bueno, a mí se me está, la fecha se me tapa. Bien. Hay una cuestión que es importante destacar, y es lo siguiente. Estamos hablando de sitios arqueológicos, estamos hablando de arqueología, y tenemos que decir lo siguiente, que recién hasta la década del 50, no había métodos de datación absolutos para fechar las ocupaciones. Cuando digo métodos de datación absolutos, es poder establecer científicamente la antigüedad de una ocupación en años calendáricos, hace tantos miles de años. Ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces no había forma de saber la antigüedad. Sí, claro que se sabía. Había otro tipo de métodos que dentro de la arqueología se conocen como métodos relativos, en los que simplemente esos métodos dan cuenta, si ponemos por ejemplo un evento, qué evento es más antiguo, anterior o posterior en relación a otro. Esto en geología ustedes ya
tuvieron las charlas de Santiago Bassani y de Mateo Gutiérrez. Esto en geología se ve mucho porque uno de los métodos clásicos en los que se aplica la datación relativa es la estratigrafía geológica. Esto es importante decirlo por lo que vamos a ver ahora. En el año 57, otra fecha muy importante para la arqueología patagónica y neuquina es la publicación de un trabajo de un arqueólogo de origen austríaco, Osvaldo Menguín, que se va a llamar Estilos de arte rupestre de la Patagonia. Este trabajo, hay que decirlo, tenía sus antecedentes. Menguín, unos años antes, había publicado en 1952, en una publicación de Buenos Aires, la revista Runa, un artículo sobre la cronología de Patagonia. En ese artículo exponía lo que durante muchas décadas, y aún hoy se siguen mencionando, fue la cronología utilizada para referenciar todas las ocupaciones. Ahí van a encontrar cómo Menguín había clasificado o había organizado la cronología cultural de Patagonia en sociedades asociadas a fauna extinta, lo que eran los tecnos complejos, el toldense, el casapedrense, el patagoniense, y en los años 70, una conocida industria que se le dio a llamar acá para la zona de Neuquén el proto-sanmatiense. Digo esto porque ese texto va a ser fundacional para este otro trabajo. Recuerden igualmente que todavía no hay fechados absolutos. Los fechados absolutos se van... Piensen ustedes que el carbono 14 es un método que se va a descubrir en el año 59. Un científico norteamericano, William Levy, perdón, es el que descubre el método y por el cual le va a valer el premio Nobel. Así que tengamos presente esto, de qué manera se está haciendo la arqueología y de qué manera se están estableciendo las antigüedades, ¿no? ¿Por qué es importante este trabajo para nosotros? Menguín define en ese trabajo 7 estilos. Él dice, bueno, en Patagonia, por todo lo visto, hay 7 estilos de arte rupestre. Arte rupestre, digamos, en el que el soporte es la roca independientemente de si la técnica es grabado o pintado sobre grabado. 7 estilos. Hay uno en particular que es el estilo de paralelas. Y el origen de ese estilo de paralelos se lo va a dar Colomichicó. Cita textual: Patagonia abarca aún otro estilo de grabados conocidos por ahora en un solo yacimiento, situado en el extremo norte del Neuquén. Está ubicado en el valle de Colomichicó, en la Cordillera del Viento, entre dos afluentes izquierdos del alto río Neuquén, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Y hacia acá hay una descripción, en este caso Fernández, que es otro investigador que vamos a ver, en el que explicamos brevemente qué consiste de esto del estilo de paralelas, ¿no? Predominio de líneas quebradas, onduladas, alineadas en forma paralela, en ocasiones asociadas a otros diseños, ¿no? Como puntiformes, cuando digamos, el sufijo formes significa que tiene forma de, ¿no? Puntiforme, segmentiforme, y en menor porcentaje, pero con notable difusión, los círculos, ¿no? Entonces, acá tenemos otra fecha, que es la de la publicación de este trabajo, ¿no? Estilos de arte rupestre de la Patagonia. Esta clasificación se va a utilizar durante muchas décadas en la arqueología patagónica. Hoy se sigue utilizando, se sigue referenciando, pero desde otro lugar. Acá hay una cuestión que hay que tener presente, y es lo siguiente. Por los años 50, cuando se hablaba de cultura arqueológica, el concepto que se tenía era como el que yo les leí al principio, ¿no? El concepto de cultura antropológica, pero traducido o trasladado al ámbito arqueológico, cuando se veían conjuntos de materiales cuya similitud estaba presente en diseño, estilo y técnica, se asociaba a eso a un grupo cultural en particular, los toldenses. Si ustedes ven la bibliografía
en cualquier biblioteca buscan viejas publicaciones, van a encontrar esas expresiones, los toldenses, los casapedrenses. Cuando nos encontrábamos, estoy contextualizando en tiempo histórico, ¿no? Cuando los arqueólogos y arqueólogas se encontraban con conjuntos diferentes, ya estamos frente a otra cultura. Ahora, ¿qué pasaba cuando en la secuencia estratigráfica, o sea, en la excavación, capa tras capa, se producían estas diferencias? El mecanismo que se utilizaba para explicar la irrupción, la aparición de otra cultura, era a través de la difusión, ¿no? Un mecanismo en el que un grupo proveniente de otro lugar imponía sus pautas culturales, sus patrones, sus modos de vida y su forma de hacer sus objetos, su cultura material, ¿no? Esto es un poco lo que se veía. Ahora, claro, ¿cuál era el problema? Esto se vio después, digamos, pero con el diario del lunes, como se dice. ¿Qué inconveniente traía aparejado esta mirada, esta visión de la cultura material? Es que no se podía reconocer la variabilidad tecnológica en el caso, por ejemplo, de los instrumentos líticos. Es decir, ¿se reconocían grupos tecnológicos diferentes? Sí, pero la única manera de explicar esa diferencia era adscribiéndole a diferentes, la autoría a diferentes grupos culturales. No cabía en la cabeza de los investigadores en ese momento que un mismo grupo cultural podía generar distintos tipos de instrumentos en función de las actividades que realizaran, ¿no? Actividades preparar cueros, por ahí trabajar distintos materiales, artefactos líticos, punta de proyectil, raspadores, raderas, un sitio, por ejemplo, de matanza, qué tipo de registro material deja, a diferencia de un campamento base. Entonces, todas esas situaciones no se podían ver porque los anteojos que tenía puesto la arqueología eran conjuntos diferentes con culturas diferentes. Eso después va a cambiar. Y vuelvo sobre mis palabras, si bien digamos, hoy, digo esto porque lo van a encontrar y les va a saltar la duda, van a encontrar estas referencias, todavía van a encontrar por ahí conceptos como toldense, casapedrense, no están tomados en el sentido que los tomó Osvaldo Menguini. 1962, otra fecha emblemática, creación oficial del Museo y Archivo Histórico de la provincia de Neuquén. La creación de esta institución es posible gracias a los nombres que yo mencioné antes, que empiezan a reconocer la valía de las investigaciones y empiezan a darse cuenta que esas investigaciones estaban hablando de un pasado que daba cuenta de las ocupaciones y uso del espacio del territorio, no solamente el territorio neuquino, sino el territorio norpatagónico. Bueno, acá tenemos el trabajo de Juan Schobinger. Juan Schobinger defiende su tesis doctoral en el año 54 y en el año 56 es publicada por la Universidad de Cuyo. Juan Schobinger era un arqueólogo también de origen europeo, al igual que Menguín, residente de Mendoza, y lo que va a hacer en esa tesis es una sistematización, un relevamiento de todos los sitios con arte rupestre conocidos hasta la fecha. Por eso yo acá destaco tres aspectos importantes: sistematización de la información por regiones, descripción y caracterización de esos motivos y técnicas, y descripción de sitios con arte rupestres. Este va a ser un trabajo que después lo va a completar otro que publica el más tardío, que tiene que ver con el arte mueble de la provincia de Neuquén, ¿no? En el cual también está el tema del arte atravesado. Colecciones: la de Teodoro Aramendía, Próspero Alemandri, Antonio Garcés, Daniel Gatica. Bueno, acá tenemos un poco una breve reseña de estos lugares.
piensen ustedes que también era muy común en esa época que los materiales que se descubrían tenían una circulación que hoy sería imposible. Piensen y recuerden ustedes muy bien la excelente charla que dio la licenciada Claudia de la Negra, en la primera charla del lunes sobre patrimonio cultural, patrimonio arqueológico y legislación. En esa época era muy común que las investigaciones, las campañas que se hacían desde los centros urbanos importantes, como Buenos Aires, La Plata, el material, parte del material se remitiera allá. Y es por eso que el año 62 es referencial para nosotros, porque se piensa desde la provincia en la instalación de un lugar propio para poder exhibir esos materiales. Los años 70, la década posterior, marca un punto de inflexión con otros matices y con otras características, y tiene que ver con la construcción de las represas. Chocón Cerros Colorados primero y Piedra del Águila después en los años 90. Esto fue muy, pero muy importante para la provincia de Neuquén, porque, por varios motivos, a diferencia de las investigaciones pretéritas, de las que yo acabo de mencionar, este plan de arqueología de rescate, como bien lo dice la palabra, es un plan que se organiza para hacer excavaciones que iban a ser inundados por las represas. Se tomó todo el tiempo posible, todo el tiempo que se les pudo dar, que las empresas dieron, para hacer excavaciones, prospecciones, mejor dicho, primero prospecciones y después excavaciones, en los sitios que se consideraban relevantes. Se encontraron muchos, casi todos los sitios de la cuenca del Limay y del curso inferior del Neuquén son sitios cuya característica es de cuevas o de aleros. Hay muchísimos aleros de distintos tamaños y dimensiones. En arqueología, esta es una conversación muy interesante con el área de espeleología que se ha charlado, en arqueología hay una manera bastante, vamos a decir, doméstica de definir los aleros y las cuevas, cuando la cavidad, que sería el tecnicismo, ¿no? Cuando la cavidad tiene una boca más ancha que el fondo, estamos frente a un alero. Cuando la profundidad es mayor que la abertura, estamos frente a una cueva. Obviamente son categorías analíticas y seguramente encontraremos muchos grises, pero básicamente es una manera de distinguir o de diferenciar el tipo de cavidad en el que se está trabajando. Otro aspecto importante de la arqueología de rescate es que va a derivar todos los investigadores e investigadoras que van a trabajar entre los años 70, 80 y 90, va a generar que después se produzcan líneas de investigación de manera permanente en la provincia. O sea, ya no va a ser el profesional o la profesional que viene de un lugar específicamente, viene un verano y se va y no vuelve dentro de 10 años, sino que empieza a prestarse atención a esta región y a hacer trabajos sistemáticos. Las campañas empiezan a desarrollarse año tras año, no solamente en lo que es la cuenca del Limay, sino también empieza a cobrar relevancia la cuenca del Neuquén y zonas del interior. Esto es muy importante porque tal vez sean las décadas en las que se va a conformar lo que será el plan de investigaciones arqueológicas de la provincia. Acá tenemos otro sitio, esto es en el río Traful. Verán ustedes ahí el logo de Hidronor, que era la empresa que estaba a cargo de la construcción de las represas. Acá tenemos una imagen sobre las investigaciones de Traful 1. Traful 1, en particular, es un sitio muy importante porque es el primer sitio con los fechados
más antiguos de la provincia, es decir, más que fechados, diríamos, es el sitio que nos indica las ocupaciones más antiguas, que superan los 9000 años antes del presente. Digo esto antes del presente porque ya estamos hablando de sitios que han sido datados a través de fechados absolutos. Uno de los métodos de datación más conocidos absolutos es el carbono 14, ¿no? Hay otro, pero en este caso es importante que retengan este nombre. Cueva Traful 1 también es parte de este proceso de arqueología de rescate, porque no solamente van a prospectar los investigadores las zonas, las cotas que van a ser inundadas, sino que incluso van a prospectar un poco más allá. De hecho, y hay que decirlo, producto o fruto de estas prospecciones, uno de los sitios que va a aparecer es Epuyán Grande, ¿no? Cerca de Piedra del Águila. Bueno, revista del Museo Provincial. En el año 56, recuerden que Schobinger había publicado su tesis doctoral, Arte Rupestre de la Provincia. Fernández, Jorge Fernández, que tenía un arqueólogo, pero su formación básica era de ingeniero, después se dedica a la arqueología, un trabajador muy minucioso y detallado. Él compendia en esta publicación los sitios, una suerte de actualización, revisión y actualización de sitios con arte rupestre. Y destaca en este mapa que ustedes ven acá, aquellos que tenían petroglifos, que mayoritariamente estaban en el norte, o centro norte, y los que tenían pictografías o pinturas, que estaban en el sur. Esto va acompañado de una lista, pero fíjense que empezamos a ver un poco la distribución. Esta distribución, ¿de qué nos está hablando? Del uso del espacio, de la movilidad en el paisaje, de los desplazamientos humanos. Siempre tenemos que pensar y leer al paisaje en esos términos, ¿no? De qué manera lo va ocupando, de qué manera van estableciendo una relación, un contacto con el paisaje, porque las sociedades cazadoras-recolectoras en particular, que son mayoritariamente las sociedades a las cuales nos estamos refiriendo ahora, basan su estilo de vida, su modo de vida, en la apropiación de los recursos, razón por la cual el conocimiento que tienen que tener para subsistir es muy grande y muy preciso. Hay como una suerte de premisa que dice que en la debilidad del modo de vida cazador-recolector está la fortaleza. ¿Cuál sería esa debilidad? Bueno, las sociedades recolectoras sabrán ustedes que una peculiaridad que tienen es que son altamente móviles. Claro, no es que se muevan de la misma manera en todos los paisajes. No se mueven de la misma manera en el norte neuquino que en la meseta rionegrina, que en la costa patagónica, o en el desierto, o en una zona boscosa. No vamos a entrar en esa línea, pero sí al menos destacar esto, digamos. Hay un común denominador que tiene que ver con un alto patrón de movilidad, se mueven de manera diferente de acuerdo a los contextos paisajísticos, los nichos ecológicos en los que están insertos, y lo importante es ver qué lectura hacían ellos del paisaje, y utilizo esa palabra, lectura e interpretación del paisaje, porque era a través de él que podían subsistir. Y es por eso que implementaban lo que en arqueología hay una frase muy común, que implementaban lo que llaman estrategias adaptativas. Una estrategia adaptativa básicamente es, digamos, pensar la manera más adecuada, más logística, para apropiarse de los recursos. Obviamente nosotros tenemos, como yo dije al principio, visto en perspectiva antropológica, nosotros no podemos cometer el error de pensar que nuestra mirada actual, lo que para nosotros podría ser lógico y racional, lo fuera para las sociedades cazadoras-recolectoras de ese momento. En principio esa información no la tenemos, pero sí nos ayudan todos los trabajos etnográficos que se han realizado a lo largo de todo el siglo XX en
sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas. Y por último, otra cuestión, revista del Museo Provincial. El Museo de la provincia de Neuquén tenía una publicación, tenía un órgano editorial en la que se promovían los trabajos, no solamente de los investigadores de la provincia, sino también de otros lugares. En este caso, por ejemplo, publicó no solamente Jorge Fernández, publicó un artículo el licenciado Adam Hajduk, la profesora Susana Rodríguez Torsigliani, el doctor Carlos Gradín, para que ustedes vean la importancia que tenía esta revista, y era un centro de aglutinamiento de científicos de distintos lugares del país. Acá tenemos, bueno, esto es, esta imagen es ilustrativa, pero es a los efectos de dar cuenta de la publicación del año, un trabajo que hace Fernández en el año 79 y se publica en el año 2000, llama Las piedras con marcas, un trabajo actualizado de Fernández en el que él mismo revisa muchos de los conceptos vertidos en su trabajo, no solamente en el Corpus de Arte Prehistórico, sino en otras publicaciones, como por ejemplo los Anales de Arqueología y Etnología de Cuyo, donde había escrito también sobre la provincia del Neuquén. Acá tenemos otro sitio, Chengaychol, es un pase de revista estoy haciendo para que vean, también a cargo de Jorge Fernández. Por eso yo les decía, ¿no?, que los trabajos de los años 70 y 80 no solamente van a hacer pie en las cuencas de los ríos más importantes, sino también que se empieza a adentrarse al interior del territorio y hacer esta arqueología en la que los resultados van a ser increíbles. Bueno, acá hay otro trabajo, Jorge Fernández publica investigación sobre las hachas salineras de Truquico. Acá tenemos, lo pueden ver en la foto de la izquierda, tenemos una imagen del interior de la mina, y a la derecha una de las hachas salineras. Trabajos hacia el interior del territorio. Adam Hajduk, Susana Rodríguez, Isabel Pereda, Mario Silveira, Eduardo Crivelli, van a trabajar en lugares sobre la cuenca del Limay y zonas adyacentes. Bueno, y acá tenemos ya un paisaje que es para todos conocidos, que es el entorno, porque no es específicamente el lugar, pero es el entorno, es el paisaje en el que está inserto el Parque Arqueológico Colo-Michicó. Vamos a ver ahora, ya hicimos un pase de revista de antecedentes, de investigaciones, de qué manera la provincia fue cobrando importancia y fue encontrando su lugar en la arqueología, no solamente de Patagonia, sino de la arqueología argentina. Vamos a ver ahora un poco cómo lo que después fue la provincia, el territorio neuquino, es visto y representado a través de los diarios de viajeros. Esta es una cita de un historiador francés, Henri Monod, que es muy interesante destacarla, porque nosotros venimos hablando de sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades prehistóricas. Estas sociedades, si bien no tenían escritura, no por eso dejaron un vasto cúmulo de información cultural, tanto material como simbólica. Digo esto porque nosotros tenemos que pensar al patrimonio cultural en estas dos líneas. Lo material, la materialidad, que tiene que ver con lo que nosotros observamos, en el caso de, tomando por caso Colo-Michicó mismo, ¿no?, las mismas rocas grabadas son el patrimonio material. ¿Dónde está la inmaterialidad de ese sitio? Tiene que ver con las creencias, con las ideas que tenía esta gente y que la plasmaron a través de ese arte. No lo conocemos, tal vez el arte rupestre, como campo disciplinar de la arqueología,
No voy a decir que es uno de los campos más críticos, pero sí presenta todavía muchas incógnitas, porque la arqueología desde el presente hace inferencias acerca de los comportamientos que pudieron haber generado esos patrimonios materiales, no solamente en lo que se refiere a Colomichicó, sino incluso a todo lo que tiene que ver con los sitios arqueológicos y la cultura material. Por eso esta frase que para mí es muy importante, dice, érase Europa y ahí se acababa la historia. Muy lejos de allí, en el espacio y en el tiempo, había algunas grandes civilizaciones. El resto, pueblos sin historia, como admitía el hombre de la calle, los manuales y la universidad. O sea, ¿quién hacía la historia? ¿Quién decía lo que había pasado, en qué términos y en qué lugares no? Esto es importante porque esta frase nos está advirtiendo de que todas las miradas que han puesto los viajeros, coronistas, misioneros e historiadores después, no son miradas ingenuas, o sea, tenían un fin, tenían una intencionalidad. Hay una arqueóloga y historiadora argentina, que es la doctora Lidia Nacuzzi. Ella publicó hace muchos años un libro que se llama Identidades impuestas. Básicamente el trabajo es sobre los tehuelches, pero dice algo muy importante en relación a las crónicas de viajeros, y nos plantea algo así como que en función de los objetivos que planteaban los viajeros, podemos hacer una suerte de clasificación. Yo les digo así de una manera bastante genérica, y ella dice, si prestamos atención a las primeras fuentes de viajeros, veremos que hay una intencionalidad casi exacerbada en detalles de aspectos geográficos, rutas marítimas, fluviales. ¿Por qué? Porque detrás de esa mirada hay una intención de colonización. ¿Qué recursos hay? ¿Qué tienen las poblaciones? En algún momento de la historia, digamos, de Patagonia, que es el caso que nos ocupa, pero pasa también, esto es aplicable a otras regiones, la descripción pormenorizada de la geografía del paisaje va a dar lugar a la caracterización y descripción de las sociedades que habitaban esos paisajes. Por eso que ella, de manera, cuando digo arbitraria, estoy diciendo que no es taxativo. Bueno, hay una zona gris, a veces es difícil decir pasamos de una etapa a otra, pero es un poco, ella dice que cuando nos encontramos con esas fuentes en las que hay una caracterización importante de las poblaciones, su cultura material, sus creencias, su organización social, ya estamos dentro de lo que es el campo de la etnografía, lo que sería el concepto clásico de etnografía, ¿no? Que era el estudio y la descripción de las sociedades prehistóricas, ¿no? Prehistóricas e históricas. Pero lo más importante, o la reflexión que nos permite hacer no solamente este trabajo de Monod, sino también el trabajo de Lidia Nacuzzi, es advertirnos de que las fuentes encierran mirada, encierran intencionalidad. No es una visión ingenua del entorno. Por detrás algo se esconde. Y bueno, es acá que, como vamos a hablar de fuentes, vamos a hablar de fuentes etnohistóricas, ¿no? ¿Qué es la etnohistoria? Seguramente es una palabra que escucharán y habrán visto en infinidad de trabajos de arqueología, de antropología, de historia, ¿no? Este término, título de una publicación de la época, o sea, en los años 40 se publica un artículo con este título, La etnohistoria, utilizado desde fines del año 40 por antropólogos, arqueólogos e historiadores norteamericanos para describir sus escritos sobre la historia de los aborígenes del Nuevo Mundo. Esta es una cita textual, ¿no? Eran tiempos de descolonización y de saltar los muros teóricos e ideológicos que durante más de un siglo mantuvieron invisibilizadas a las sociedades originarias. Este es un trabajo de un historiador llamado Iriani, publicado, el artículo se llama Gente en los márgenes de la historia, y la revista es Estudios Socioterritoriales, que es una revista de geografía. Entonces, la perspectiva histórica hace que nosotros crucemos
por así decirlo, una línea y veamos la historia desde el otro lado. No la historia contada por las sociedades hegemónicas, sino la historia que vivenciaron y vivieron las poblaciones originarias. Lo que vamos a ver a continuación es algunos de los diarios de viajeros que fueron importantes para el norte neuquino, ¿no? Vamos a ver, uno de los primeros es Diego de Rosales, es un jesuita, ¿no? Escribe Historia General del Reino de Chile. ¿Por qué seleccioné esta obra? Bueno, él ya, en esta fecha tan temprana, hace alusión, menciona a grupos pehuenches que tenían sus territorios en lo que es la zona entre Argentina, lo que hoy es Argentina y Chile, ¿no? Que toma parte del norte neuquino. Bernardo de Hallstatt, otro misionero jesuita, fíjense ustedes una representación temprana, una representación cartográfica de todas las zonas que él va a recorrer. Vieron ustedes que hay una línea vertical que disecta la imagen, que sería la cordillera, o sea que a mano derecha de la pantalla serían los territorios, digamos, que corresponden a lo que hoy sería Argentina, y del otro lado el país de Chile, el país trasandino. Una cuestión que no es menor, fíjense, esto era muy común, ¿no? Que una cosa fuera la fecha en la que escribían sus diarios y otra cosa tenía que ver con el momento en que habían sido publicados. Tenía muchas vicisitudes, no era fácil y no siempre se podían publicar inmediatamente después de sus actividades en el territorio. Acá tenemos un detalle del mapa que vimos anteriormente. La gente del norte seguramente reconozca muchos, si bien la grafía está modificada, seguramente reconozcan algunos de los lugares que aún hoy están presentes, ¿no? Yo acá les leo Chacaico, bueno, el río Neuquén. Bien, pasamos ahora a un historiador de origen italiano. Ustedes se pensarán, dirán, ¿qué vinculación puede tener con nosotros? Bueno, Pedro de Angelis es un historiador, uno de los primeros historiadores que hace un compendio de toda la historiografía de lo que en ese momento era Argentina y las zonas de territorio. En esta obra, en esta gran obra monumental de Pedro de Angelis, se compila un trabajo del alcalde mayor de Concepción, Luis de la Cruz. Descripción de la naturaleza de los terrenos que se comprenden en los Andes poseídos por los pehuenches y los demás espacios hasta el río Chadileuco, año 1835. Luis de la Cruz es un funcionario con una actividad como escritor muy prolífica, y es un excelente diario en la que da cuenta no solamente de los aspectos que tienen que ver con la cultura pehuencho de la sociedad, sino también con el paisaje, con las vinculaciones con las poblaciones, urbanas, interacciones comerciales, económicas, relaciones interétnicas. En los años 60 del siglo XX hay una editorial que ya no está más, que es la editorial Plus Ultra, y en la que se reedita la obra de Luis de la Cruz con el nombre de Viaje desde el Fuerte de Vallenar hasta Buenos Aires. En esa gran obra está compendiada esta que yo ahora les estoy comentando. Bueno, yo había puesto como título, hace unas diapositivas atrás, las primeras representaciones cartográficas. Bueno, acá tenemos vista parcial, porque el mapa es más grande, que hace Olascuaga del norte neuquino. En realidad toma toda Norpatagonia, Neuquén y Río Negro, pero yo seleccioné el área de interés. Fíjense ustedes, al igual que en el otro
que en la otra cartografía, que hay muchos nombres que aún hoy están presentes. El río Barrancas, el Malbarco, el Barbarco, el río Neuquén, el Piche Neuquén. Bueno, y acá está el fuerte Cuarta División, con asiento en Chomala. Este es otro mapa, también de 1888, pero encargado por un litógrafo francés, perdón, en la que también se reconocen muchos aspectos cartográficos del presente. Fíjense, ahí está el río de Neuquén, se ve ahí el cerro Caicayén, el Domullo, las lagunas de Carilauquen, Cerro Moncal. Esto, obviamente, yo no soy especialista en representaciones cartográficas, pero esta manera de hacer mapa respondía a técnicas muy específicas de la época, ¿no? Bueno, primera carta oficial del norte neuquino, y en particular de la zona que nos ocupa. Esta carta es del año 25, y que fue reeditada en los años 60, pero fíjense ustedes, tiene acá las ovejas, tenemos Huinganco, y aparece, no sé si alcanzan a ver, ahí el arroyo Colimichicó. Fíjense, presten atención a esto porque el nombre del sitio también tiene su historia y es interesante conocerla. Yo, pensando, como dije al inicio, ¿no? En las personas que trabajen como guías, toda esta información es lo que hace la inmaterialidad del sitio, toda la historia que rodea. Hay un montón de información, y esto hay que decirlo, que en este curso de capacitación nosotros no se la vamos a poder transmitir. ¿Por qué no? Porque ustedes la tienen, sobre todo la gente que vive en el norte en las zonas cercanas a Colomichicó. Estoy seguro que pueden dar cuenta ustedes de una información riquísima que tiene que ver con la historia del pueblo o de los pueblos, de la fundación de las familias que allí se instalaron, las actividades económicas, cómo fueron ocupando los diferentes lugares, los puestos. Esa información también es muy importante y es crucial que la persona que esté a cargo de los guiados también la haga presente, la haga suya, porque es lo que le va a dar riqueza al relato, no solamente dar cuenta de lo que uno está mirando, sino todo ese, digamos, esa historia que está sosteniendo a la materialidad. Por eso, si bien a los efectos analíticos uno divide el patrimonio material del patrimonio inmaterial, en la realidad la materialidad encierra inmaterialidad y viceversa. Bueno, fíjense ustedes acá entonces el arroyo Colimichicó. Esto podemos decirlo que es la versión oficial, porque es la carta de lo que en su momento era el Instituto Geográfico Militar y que hace unas décadas pasó a llamarse Instituto Geográfico Nacional. Bueno, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a empezar a hablar ahora es de los topónimos. ¿Qué dice la Real Academia Española? Nombre propio del lugar. En una definición más amplia refiere a los nombres propios que una comunidad le asigna a un lugar, ya sea por alguna característica física del paisaje, por el nombre de una persona en particular o de alguna etnia. Piensen ustedes, departamento Pehuenches, por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué necesitamos definir lo que es un topónimo? Porque ahora vamos a hablar de Colomichicó, que es un topónimo bastante complejo porque encima es compuesto. Ustedes saben que los topónimos también a veces tienen nombres de plantas, que pueden ser fitotopónimos, pueden ser de animales, zootopónimos, ¿no? O de formaciones geológicas como geotopónimos. Pero la categoría general, lo que se llamaría el hiperónimo, una palabrita, digamos, la que engloba todos estos, es el topónimo. Y yo puse acá como título
el derrotero lingüístico del topónimo Colomichicó. Colomichicó es la denominación actual, es la denominación que se reconoce en los documentos oficiales, pero es un tanto sorprendente que aún en la actualidad conviven distintas grafías, ¿no? Y no solamente la grafía, sino también el significado. Bueno, lo que hice en este caso fue deconstruir el topónimo. Yo dije antes que el topónimo es un topónimo compuesto por 3 palabras: Colo, Michi y Co. Y lo que hice fue rastrear desde las gramáticas, las primeras gramáticas de lengua mapuche, qué significado se le daba a esos vocablos. En el caso de, no quiero repetir lo que ustedes están leyendo, así que voy a hacer un comentario general. Bueno, en el primer caso, Colo, digamos, casi todas las gramáticas, yo les puse el de Luis de Valdivia porque es la primera gramática, casi todas coinciden en que da cuenta de algo castaño, bermejo, rojizo, cosa parda. Estos son citas textuales. Co, que es agua, consenso en la bibliografía acerca de su significado. Pero bueno, también puede ser arroyo, aguada. Es muy importante en la lengua mapuche también el contexto en el que se usan esos términos, porque pueden tener significados diferentes. Y esto es un planteo que hace Fernández, que ustedes lo tienen con mayor detalle en la bibliografía. Dice, según Fernández, el vocablo problemático, el que costó que se definiera o se interpretara el significado de Colo-Michicó, es este, de Michi. ¿Por qué? Porque algunos investigadores decían que aludía a un gato. Por eso creo que inclusive, corríjanme después en los chats, están totalmente habilitados y habilitadas, creo que está la cruzada del gato pardo, ¿no? Hay una aguada con esa denominación. Y lo que aparece en las fuentes son datos interesantes. Yo pude rescatar, seguramente para algunas de las personas que están escuchando sean nombres conocidos. Lenz, que era un lingüista chileno, dice ñaiki, de etimología febrés, ñaiki, gato, Michi, el gato. El último es sin duda una derivación del castellano. Grueber, que era de formación de geólogo, pero hizo unos trabajos lingüísticos muy importantes, él dice Michi o Michi, dice, podría ser también el molle, y no el gato doméstico. Y él dice que en el norte, para la época en que publica este libro, acuérdense ustedes, en la cordillera del norte del Neuquén y el sur de Mendoza le dicen ñaiki. No suelen utilizar para definir al gato doméstico la palabra michi. Y co, como yo dije antes, que es agua, arroyo o guada de acuerdo a su contexto. Esta es la deconstrucción. Después vamos a ver en qué deriva todo esto. Bueno, Francisco Lazzina, cartógrafo europeo, astrónomo, meteorólogo, publica el Diccionario Geográfico Argentino. Y acá aparece una definición: Coli-Leubú, arroyo, Neuquén, es un tributario del Neuquén en la margen izquierda. Creo yo, puedo equivocarme, creo que es la primera mención que hay en documentación científica. No digo oficial porque yo me refiero a oficial cuando son instituciones del gobierno. Si bien este diccionario es encargado por el gobierno argentino, podríamos también considerarlo como tal, pero es la primera mención que aparece del arroyo. Bueno, este es otro misionero, más conocido tal vez, Lino Carvajal, publica muchas cosas, ¿no? La obra que nos interesa a nosotros es Por el Alto Neuquén, Ascensión al Pico del Domullo, Diario de viaje de Chosmalal al río Barbarco, por el río Neuquén y regreso por el río Curileo. Relato que evoca su ascenso a dicho volcán. En 1985 se reedita su obra. Acá tenemos la versión original y la reedición. ¿Y qué dice Lino Carvajal? Torrente Cole Michicó, de rápida y peligrosa bajada y subida. El caudal de agua es mísera. Él
si mal no recuerdo, hace el ascenso cerca del verano, para poder comprender un poco esta descripción que está dando. Tomen nota, esto es importante, pues, a manera de ejercicio, tomen nota ustedes de cómo va cambiando esta grafía, ¿no? La grafía, digo, de qué manera se escribe el topónimo. Bueno, yo vuelvo a poner esta imagen porque cronológicamente es correlativa, 1906-1925. Fíjense, Coli, Michicó, volvemos a la anterior, Cole, Michicó. Fíjense cómo ya volvemos a estas permutaciones. Bueno, hablando de fechas importantes, porque de alguna manera la columna vertebral de esta presentación tiene que ver con la cronología, en el sentido de poder dar cuenta de cómo fueron sucediéndose ciertos hechos destacados que fueron los que le dieron relevancia al sitio, ¿no? En el año 44, Álvarez y Omar Robledo Brusone, que era maestro de una escuela de Tricao Malal, toman conocimiento del sitio arqueológico, porque cuenta la historia, esto es muy importante, vuelvo a la figura y al rol de los y de las guías sobre el tema de las historias que digamos, que abrazan a los lugares. Había un buscador de oro, minero, de origen húngaro, belabeico, entonces lo encuentran en un estado, digamos, de estado físico bastante lamentable, y a raíz de que lo van a buscar es que entran en conocimiento Robledo, Brusone y Álvarez de este sitio. Lo pongo como referencia el año 44, pero esta anécdota recién la va a dar a conocer Álvarez en el año 51, en una revista que ustedes conocerán, que se llama la revista Neuquenia. Pero antes pasa otra cosa. Acá tenemos a una persona que entra como... No esperábamos que apareciera, que es el antropólogo entrerriano, antropólogo y arqueólogo Antonio Serrano. A Antonio Serrano, Omar Robledo Brusone y Álvarez le acercan 3 imágenes, 3 fotografías, para que la publique en su manual, que lo tienen acá. Esta es una reedición, ¿no? La edición original es del año 47. ¿no? Publica 3 fotografías cedidas por Álvarez y Serrano para su libro Aborígenes Argentinos. Y ponen Colo Michicó. Bueno, acá hay yo digo, primer cambio en la grafía en lo que vamos a, si tomamos como punto, digamos, como punto de inflexión, el topónimo que se va a terminar instalando, ¿no? En toda la documentación, más allá de si las palabras se escriban juntas o separadas, ¿no? Acá, digamos, de toda la lectura, de toda la investigación, digamos, uno en principio se pregunta, bueno, ¿cómo es que un antropólogo entrerriano termina publicando unas imágenes del norte neuquino? Bueno, aparentemente hay una vinculación, hay una relación de amistad con Brusone, que era también oriundo de esa provincia. Bueno, acá tenemos las fotos del año 2000. La calidad no es buena, pero al menos ilustra la situación, y me pareció importante registrar que es la primera, digamos, publicación del sitio de Colomichicó, muchos, digamos, años antes que el de Gregorio Álvarez. Acá tenemos otro. Y acá tenemos, año 51, la presentación, la conferencia que va a dar Gregorio Álvarez con Omar Robledo Brusone en la Casa del Neuquén, en Buenos Aires, ¿no? Y ese mismo año, o sea, ese mismo año pasan estas dos cosas, la conferencia y la publicación.
los grabados rupestres pehuenches de Colo-Michicó. Fíjense la grafía. Y aparte ya hay una cuestión acá interesante a destacar, es la adscripción étnica. ¿Qué va a decir Álvarez? Básicamente, como era el territorio propio de los pehuenches, a él no le cuesta pensar que los autores pudieron haber sido los pehuenches. Pero hay una cosa que hay que aclarar, y él lo dice en publicaciones posteriores. Él usa el potencial. Esto es importante decirlo, porque tal vez en otras literaturas encuentren que Álvarez dice tal cosa y en realidad no lo dice, sino que dice, podrían haber sido, esto es importante tenerlo presente. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es ya la puesta en escena del sitio en el ámbito cultural de la ciudad de Buenos Aires, que era el centro de investigación por excelencia, junto con La Plata. Bien, yo les había comentado antes de Schrödinger con su tesis doctoral. Y acá también, ¿por qué lo tenemos a colación? Porque hay una cuestión que les va a parecer, yo se los marqué en negrita a propósito, ¿no? Que tiene que ver con la acentuación del último término, ¿no? Esto de las tildes en la lengua mapuche es todo una... bueno, es un tema, es materia de la lingüística y de los profesionales y las profesionales que hacen lingüística, que se dedican a esta disciplina, pero hay que destacar que, como yo les decía antes, encontramos no solamente este vocablo, sino muchos otros escritos de manera indistinta, y que a veces tienden a, no digo hacer confusiones, pero no ayudar a clarificar el panorama. Vuelvo sobre Fernández, pero simplemente para dar cuenta de esto, que respeta la grafía. Para Fernández la palabra oficial es Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, Colimi-Chicó. Los documentos, fíjense los documentos provinciales, 1987, creación de la escuela número 184, paraje Colo-Michicó, así está escrito. 2009, listado oficial de parajes, Colo-Michicó, Dirección Provincial de Estadísticas y Censo. En el ACA, esto lo puse como algo anecdótico, pero la guía del ACA, en su momento, ahora habría que ver si mantiene, porque esto lo vi con una edición que ya tiene unos años, la guía del Automóvil Club distingue entre el arroyo y el sitio arqueológico. Acá se ve que el ACA encontró un punto intermedio. Bueno, vamos ahora a los aspectos tal vez más importantes. Yo voy a hacer con esta próxima diapositiva yo procuro hacer, destacar la importancia de las relaciones culturales con otras poblaciones y sobre todo de la gran dinámica y de la alta movilidad que tenían estas poblaciones cazadoras recolectoras. ¿Por qué? Porque después ustedes van a encontrar en la literatura, ¿no? Sería bastante tedioso para ustedes, sobre todo, entrar a ver motivo por motivo. Toda esa información la van a encontrar en la literatura, en la bibliografía que hemos seleccionado, pero al menos sí destacar una cuestión que es muy importante, y es que Colo-Michicó, los diseños que se presentan en muchos de los motivos, guardan relaciones con lo que es el estilo guayquivilo en la provincia de Linares. Círculos con apéndice caprichoso, externo cola, podrían ser representación de boleadoras, denominados alfileres. Recuerden ustedes que estas interpretaciones están hechas desde el presente, más allá de que sea el presente independientemente de la publicación, digo el presente en general, porque, como yo dije antes, ¿no? O sea, nosotros, por una cuestión de semejanza, le damos, conectamos esas representaciones con nuestro universo conocido. En algunos casos podemos decir que a través de las informaciones y los relatos etnográficos sí hay ciertas vinculaciones
entre algunos aspectos de la cultura material, las boleadoras es una de ellas, con algunas representaciones del arte rupestre en las que estarían recreándose, pero en otras no tanto. O sea, por ejemplo, pensar en esto de lo fitomorfo porque a nosotros nos parece que tiene una forma de planta, tal vez podría ser otra cosa. Técnica, la técnica utilizada es percusión, removiendo la superficie de oxidación de los bloques. Y algo que se habló, yo estuve escuchando en las clases pasadas sobre el tema de la antigüedad, hay una cuestión importante a tener presente, es que no hay en Colo-Michicó dataciones absolutas, no hay fechados radiocarbónicos. Y de hecho, lo que aquí escribe Fernández, y que ustedes lo tienen en la bibliografía, es ni más ni menos que una estimación de la antigüedad, una estimación relativa, es decir, él toma ciertos hechos que a su juicio pueden dar pistas sobre la antigüedad de cuando se hicieron los grabados. Es decir, él aplica el método de datación relativa y dice, basando estas estimaciones sobre la cronología establecida en esa época, la ausencia de elementos hispánicos y que los factores de deterioro a los que están expuestos aún no los hicieron desaparecer completamente. Fernández avala esta estimación cronológica. Esto es algo que también Niemeyer y Weissner también habían presentado para, las rocas grabadas en las que definen el estilo de Guayquivilo. Bueno, esta es la bibliografía, parte de la bibliografía que hemos utilizado para la presentación, y hasta acá hemos terminado, así que podemos dar lugar a las preguntas. Bueno, Pablo, muy brillante tu presentación. Dejamos abierto el chat para el resto de las consultas. Yo quería agregar lo siguiente. Cuando Pablo habla sobre la creación del Instituto Geográfico Nacional, Militar, esto tiene una datación histórica desde fines del siglo XIX, cuando corresponde que el coronel o teniente coronel José o Manuel Olascuaga ha hecho unos trabajos formidables para la creación de este Instituto Geográfico Militar. Entre ellas se destaca la cartografía del norte neuquino, entre otras regiones. Y bueno, la denominación, más precisamente, ese Instituto Geográfico Militar se crea en el año 1904 y hace unos 15 años atrás recibe el cambio de denominación a Instituto Geográfico Nacional. Esto quiere decir de que a partir de ese momento la cartografía de todas las cartas topográficas las realiza este mismo instituto, solamente que es el cambio de denominación integral o nacional. Bueno, ahora con respecto a las preguntas, Pablo, hay una que nos hace Diego Mogni, que se refiere a en dónde están ubicados los materiales de la zona, en qué museo están estos materiales. ¿Qué materiales? Repreguntaría yo. ¿A qué se refiere? Yo tengo entendido que los materiales que vos mostraste sobre Chencaichol y sobre Colo-Michicó. Bueno, no. Materiales de Chencaichol están en el Museo Gregorio Álvarez de Neuquén Capital. De Colo-Michicó no mostré materiales, sino fotos del mismo sitio. Perfecto. Pablo, hay un comentario que nos está realizando acá el colega Eduardo Vega, que nos dice que en el volcán Tromen, el jesuita de Bernardo de Hallstatt pasó por los Escoriales la laguna del Tromen, y es el primer mapa que habla de un volcán activo. En este caso, Butarranquil, con B corta, la denominación Buta, él fue el primero que lo coloca de este modo en el mapa. ¿Podemos hacer alguna referencia al respecto? Con respecto a la zona, mirá, con respecto a Colo-Michicó, no, en particular, no aparece en el diario de él
digamos, no aparece, no se destaca ese topónimo. Con respecto a otras áreas, sí, seguramente. Acá lo que dice el volcán activo, acá estoy leyendo. Butarranquil, el primero que lo colaste de este modo. Sí, el tema hay una cuestión, lo que dice Eduardo es muy interesante, porque me da pie para... Yo no soy lingüista, voy a aclarar algo que es importante porque hay gente que se dedica a esto. Pero vamos sobre lo que sabemos y lo que podemos ver en las cartografías. Y es lo siguiente, digamos, hay muchas palabras, o sea, digamos, las sociedades con las cuales entraron en contacto los conquistadores eran sociedades ágrafas, o sea, no tenían escritura, razón por la cual la manera que encontraron los viajeros, misioneros, cronistas, fue hacer lo que se llama una transcripción fonética, es decir, cómo no solamente cómo le sonaba, porque no es cuestión de acuerdo a cómo me suene, yo transcribo la palabra en papel, sino que la fonética tiene reglas muy particulares y precisas, ¿no? Entonces, sobre la base de ciertas reglas fonéticas, se hicieron distintas gramáticas. Y de hecho, si nosotros comparáramos todas las gramáticas, desde la primera de Valdivia, del fin del siglo XVII, hasta la fecha, vamos a ver que las cosas han cambiado porque han sido distintos los criterios que se han tomado. Y en este caso, bueno, acá en esto de, fíjense que hoy tenemos Butarranquil con B larga, pero acá lo describe con B corta. Entonces también tenemos que pensar, bueno, que eso pasa mucho, por ejemplo, esta es una, pienso yo, ¿no? Uno lo que ve es, hay una diferencia entre si las gramáticas las han hecho alemanes o de otra nacionalidad, porque, por ejemplo, la letra F en idioma alemán no existe, existe la letra B que se pronuncia como F. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, Epulafken con F y Epulafken o Epulauken en el norte con una U o con una B larga. Las gramáticas españolas transcribían, oían y transcribían las palabras de distinto modo. Así que eso pasa muchísimo a la hora de evaluar y analizar los topónimos. Muy claro y muy bien explicado, Pablo, con respecto a la diferencia de los vocablos. Me parece muy concreta tu explicación. Te hago otro comentario que nos hace llegar María Ana Molinari y que nos dice que sí, Fernández, en la página 52 de la bibliografía, propone hacer excavaciones en Las Parvas, en la zona cercana a Manzano Amargo, porque convive lo habitacional y los grabados. De esta manera, permitiría conocer más sobre las poblaciones que hicieron el arte rupestre y datar y reconocer. La pregunta que ella hace es, ¿por qué no se hace esta tarea? Bueno, acá hay dos cuestiones que hay que destacar, y es que si bien Colomichicó está en el acervo neuquino hace mucho tiempo, en los últimos años se le ha dado la relevancia que se merece, y tal vez además reforzado por investigaciones arqueológicas que se han hecho en los alrededores, no necesariamente cercanos, pero sí en el área a nivel regional. De esto la licenciada Claudia La Negra les va a contar mañana, un poco les voy adelantando un poco, pero es hace muy pocos años que se le está dando este lugar. Y aparte hay otra cuestión, y es la conformación de los equipos de investigación, que no son lugares fáciles para ir, ¿cómo se llama?, a trabajar, en el sentido de que ahora que ya, digamos, se han topado cartas en el asunto, que los equipos de investigación, no solamente los que están dentro del área de la Dirección de Patrimonio, sino que en colaboración con otros equipos de investigación, investigadores de CONICET, la idea es a futuro poder hacer excavaciones sistemáticas que son las que van a dar, de alguna manera, fechados que puedan echar luz sobre, no solamente sobre el sitio, no solamente sobre el grabado, sino sobre la gente, que es lo que nos interesa.
Ese es un poco el asunto. ¿Por qué no se hace? Bueno, esa es la idea, de hacerlo. Muy claro, Pablo. La verdad, muy convincente. Otra consulta que nos llega a Pablo es la siguiente, de la estimada Isabel Jorquera, que dice, en Casa de Piedra, cerca de Los Bolillos, también se han mostrado evidencias de un sitio de habitación y de arte rupestre, o es decir, petroglifos, y también muy cerca pictografías. Este quiere decir del sitio Casa Fría. ¿Nos podrías comentar algo al respecto de ese sitio, Pablo? ¿O... Mira, ese sitio en particular no lo conozco. Podría decirle poco a la señora Jorquera, que conozco, que la saludo a través de este medio, pero no, el lugar no lo conozco. No conozco todas las zonas, yo conozco algunos lugares, no todos. Es muy compleja. La geografía del norte neuquino tiene una complejidad que por ahí no se ve en otras regiones de la provincia, en otras zonas. Complejidad en cuanto a paisaje quebrado, lugares. Por eso es interesante esto que cuenta Nelly, porque un poco está en línea con lo que yo me comentaba antes. Uno aporta cierta información, pero después hay toda una información que nosotros no tenemos, que la tienen ellos, que hace al conocimiento, a la inmaterialidad de la región, ¿no? Y eso es lo importante. Claudia, ¿querías contarnos sobre estos sitios al respecto? Claudia, ¿estás por ahí? Perdón, Alan, acá hay una persona, digo para aclarar algo, Matías, dice Francisco Aparicio, ¿fue el primero que publicó Colomichicó o el que publicó La Cova de Junín? No, Sí. ninguno de los dos. Francisco de Aparicio viene a través del Museo de la Plata y publica en la década del 30 trabajos generales sobre el arte rupestre neuquino. Sí, Alan, discúlpame. Bueno, yo me confundí pensando que Claudia iba a responder la consulta vía oral, pero la está respondiendo por el chat, así que no hay problema. Ah, bueno. Mira, Pablo, otra consulta muy interesante. Sí, Claudia, te Perdón, habilito. no estoy, Pablo, les estaba planteando que estaba conectando el otro dispositivo. Ah, Eh, sí, yo lo que quería aclarar es que desde hace ya algunos años estamos trabajando con el equipo de investigación de CONICET, trabajando puntualmente en toda la zona norte. Ya mañana se va a ampliar toda esa información, como bien decía Pablo, pero sí, hemos trabajado, excavado y realizado análisis radiocarbónicos de materiales, tanto en Colomichicó como en la zona, en los sitios de habitación que mencionaba Isabel, en Las Parvas, en, en Casa de Piedra, en Piedra Fría obviamente no por los sedimentos, más otros sitios que venimos trabajando desde el año 2014. Mañana vamos a dar toda la información completa, pero sepan ustedes que sí, que estamos trabajando desde la Dirección de Patrimonio, junto con investigadores de CONICET. Entre ellos están Barbarena, Guadalupe Romero, y es un equipo de aproximadamente, con los otros equipos, son aproximadamente 25 investigadores con los que estamos desarrollando un análisis, 25 investigadores de CONICET. Pero bueno, quería avisar que mañana tendrán toda la información completa. Gracias. Perfecto, Claudia. Bueno, bien aclarada el tema sobre el sitio y las investigaciones con los colegas de CONICET. Pablo, mira, hay otra consulta que nos ha llegado hace unos instantes de la estimada Nadia Merino, que nos pregunta, ¿hay alguna relación de estos grabados con los de Laguna de Pulauquen o de Pulafquen? Bueno, para establecer relaciones entre distintos sitios,
hay dos, digamos, en principio se pueden hacer vinculaciones en términos estilísticos, un poco como lo que va a ocurrir con los trabajos de Niemeyer y Weissner, que son arqueólogos chilenos, y el trabajo de Jobinger y posteriormente Fernández y Estela Acuño y Adam Hayduk, en cuanto a las similitudes de los estilos con respecto a Colomichicó y Guayquivilo. Por eso se lo asocia a ese lugar. Ahora, en los otros sitios, a veces la cuestión estilística no es suficiente. O sea, en realidad, en general, si bien es un dato a tener en cuenta y aporta información, no se desdeña en absoluto, pero por ahí no es un dato que nos permita a nosotros recostarnos sobre una afirmación, por el simple hecho de que haya una similitud estilística, porque eso puede significar un montón de cosas. Entonces, por eso, digamos, la idea, un poco como dice Claudia, digamos, la idea es ver no solamente cuestiones que tengan que ver con estos aspectos de los estilos, sino también con trabajos de investigación arqueológica en los que pueda haber algún tipo de relación mucho más fiable entre los lugares. Sí, perfecto, Pablo. Es así tal cual como vos nos estás explicando. Otra de las consultas que nos ha llegado es de Angie Herrera, que nos dice que en este sentido con el vocablo, con la etimología de la palabra o el término co, que hace significado a agua, ¿puede o no ser similar a algún lugar ubicado cerca del agua? Cuando vos te Bueno, referías al término. similar a algún lugar ubicado cerca del agua. Bueno, recuerden ustedes que, yo como dice antes, co, si bien significa agua, puede ser otra, puede ser aguada, puede ser arroyo, por eso es importante en la lingüística ver qué otras palabras acompañan al vocablo, ¿no? O en qué contexto, como cuando uno dice, bueno, a uno le preguntan algo y uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la frase completa? Para ver el sentido que tiene. Yo en ese aspecto voy digamos, no lo quise, no lo puse en la diapositiva para no recargar, pero sí tenerlo presente. Y es lo siguiente. En el caso de Fernández, para él la interpretación, eso lo tiene en el texto, él sigue, en términos lingüísticos, sigue un poco el planteo de Havestad, y dice que para él el vocablo michi o minche significa debajo de. Fernández no explica, cuando uno está haciendo un rastreo lingüístico en los topónimos, le interesa saber o se preocupa por ver cuáles son los criterios que el investigador está exponiendo para sostener tal o cual vocablo o decir vamos por esta línea o vamos por esta otra. Fernández no da muchas explicaciones, pero explica que el término, el vocablo intermedio, michi o minche, significa debajo, ¿no? Entonces, para Fernández, la traducción del topónimo, mejor dicho, la traducción sería la interpretación del topónimo, sería colorado o marrón rojizo debajo del agua. Entonces él dice que hace alusión a un montón de piedras rodadas de jaspe rojizo, de tonadas diversas, que están, digamos, al pie de la cordillera del viento entre Manchanacó y Butalón, ¿no? Y con el agua, vieron que las piedras cuando las mojan el color se enciende, entonces toman un color muy encendido bajo el agua que corre del deshielo. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, la toponimia indígena de Casamiquela, Casamiquela hace la interpretación del vocablo del topónimo Colomichicó por carácter transitivo con otro topónimo que es Milla Michicó, ¿no? Que él dice que la partícula Michi no significa ni gato ni molle, sino que es una deformación de Ngechi, no importa, les digo yo, después en todo caso lo escribimos, pero dice
significa es siendo o habiendo, y derivando del verbo ser o haber, ¿no? Entonces, él dice que esa partícula intermedia alude a la ubicuidad de algo, ¿no? Y es interesante porque esta interpretación de alguna manera es similar a la que da Luis de la Cruz sobre el topónimo de Milla Nechicó, como lo pronuncia él en su diario de viaje. Dice, en el trayecto de Butacura a Tilqui, Cruz dice que en ese estero hay muchísimo oro, según ponderan los indios, y puede ser cierto porque el nombre significa agua de oro. Se entiende que la partícula intermedia Nechi está indicando de que allí hay oro, ¿no? En consecuencia, a su modo de ver, la traducción sería algo así como aguada donde hay oro. O, para el caso de Casamiquela, esto es interesantísimo, pero no quiero aburrir tampoco al auditorio, ¿no? Pero cierro con esto, ¿no? Para Casamiquela, que era un poco lo que había con lo que había comenzado, y lo tomo porque he tomado a toda la gente que se ha ocupado de la interpretación y traducción del topónimo, ¿no? Para Casamiquela, esta idea de Cruz tiene sentido porque su traducción sería aguada donde hay colo, es decir, tierra para pintar de rojo, que eso era muy común entre las poblaciones originarias, de usar tierras de colores para el adorno personal, ¿no? Y de hecho creo que Cruz hace un comentario en su diario de viaje sobre la decoración facial de los pehuenches. Esto es una asociación totalmente libre, ¿no? Pero la información está en el diario. Más que claro, Pablo. Y acá Alejandra Parada, en relación a lo que vos comentabas sobre los grabados y los trazados, es muy concreto lo que ella dice, porque en el libro Piedras Marcadas se hace referencia a la etimología de la palabra Colomichicó, de Fernando. Exactamente, exactamente. Es la interpretación, lo que van a encontrar cuando lean ese texto, les va a pasar un poco lo que lo que me pasó a mí, digo, digamos, pero cuando las veces que yo desando estas cuestiones de etimología, que encima son apasionantes, porque uno empieza a pensar de, bueno, y a ver, y tendrá esta, y aparte en el tiempo, cómo se van deformando las palabras, incluso por la misma pronunciación. Por eso yo me tomé, digamos, el trabajo de ir tomando nota de cómo se estaba escribiendo, separado, junto, con acento, sin acento, con la I, con la O, con la E, ¿no? Entonces, es un poco comprender que las palabras también tienen su historia. Y pensando en los guías, yo pienso que esto va para los guías, estas son cosas que van a enriquecer sus discursos, los van a hacer entretenidos, los van a hacer amenos, todos van a querer ir con esa gente. Muy bien, Pablo. Mira, nos llegan muchas felicitaciones al chat. Eso no solamente habla de la explicación clara y precisa y muy concisa, y también Isidro Belver nos hace referencia a que no hay que olvidar de que toda esta idea del trabajo genuino y conjunto interinstitucional y de todos los que hacemos al patrimonio cultural, las personas justamente, las fichas, los estudios y las publicaciones en Neuquén surge de la presentación primero y de las conclusiones después, del primer congreso del área araucana argentina, que fue realizado en el año 1961. Sí, efectivamente, o sea, digamos, yo no lo tomé en este caso, debería haberlo tomado, porque tiene que ver un poco con como yo dije al principio, son reuniones científicas que van a repercutir en las demás áreas de investigación de la provincia. Para quien no conoce esta publicación, el primer congreso del área araucana fue una reunión que convocó a investigadores de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, gente de primerísimo nivel, gente de acá de la región, sin entrar en detalle. Bueno, obviamente publica Gregorio Álvarez, por supuesto, pero publica también Delia Millán de Palavecino, una etnógrafa, esposa de Palavecino. Palavecino era un etnógrafo que había trabajado en el nordeste del país. Delia Millán de Palavecino va a trabajar con
poblaciones, bueno, tiene una investigación muy amplia, una línea de investigación muy amplia, pero en particular se va a dedicar al trabajo de los textiles y la expansión del tejido mapuche en lo que es Norte Patagonia. Así que sí, bien vale como referencia ese punto de inflexión también, que es en la década del 60, el primer congreso del área araucana. Muy bien, Pablo. Bueno, creo que si no hay más consultas para realizar, podríamos estar cerrando la presentación. Eh, no, nos llega una, Pablo, sobre esta compañera, Alejandra Parada, si te hace una pregunta, si podrías rápidamente hacer un paralelismo a la etnobotánica. Bueno, paralelismo, me gustaría si puede precisar, Alejandra, en qué sentido el paralelismo, pero sí, voy a contar algo que es importante. Y para esto, ya que hablamos en la presentación, hablamos de los viajeros y los cronistas, voy a recostarme sobre el diario de la Cruz. De la Cruz da información, primero voy a aclarar qué es la etnobotánica. Por ahí mucha gente no sabe o tiene una idea cercana. La etnobotánica es el estudio sobre el uso que le han dado las poblaciones humanas en general a las plantas, pero no solamente, acá hay una cuestión importante, no solamente el uso, es decir, bueno, esta planta sirve para el resfrío, sino dar cuenta del lugar que ocupan esas especies botánicas en la cultura de la gente. Piensen ustedes que en otras regiones, voy a salir un poquito de Neuquén, pero en zonas, por ejemplo, más tropicales, ciertas plantas recolectadas a la mañana tienen un uso, pero recolectadas a la tarde-noche sirven para otro uso. Y esto tiene que ver con qué? Con la percepción simbólica que se tiene de esa planta, con las vinculaciones que hay, con toda una creencia y con entes, digamos, espirituales que están propiciando la efectividad de especies florísticas. Entonces, la etnobotánica del Colomichicó es muy importante, primero porque tenemos ese antecedente de Luis de la Cruz. Él no solamente cuenta las plantas que utilizan las poblaciones pehuenches, sino incluso dice que los españoles requieren de esas plantas. Es interesante esta relación, este intercambio de información que hay. Los mismos españoles utilizando plantas para su uso, ¿no? En este caso, para su salud. Obviamente hay que destacar o hay que diferenciar entre lo que es, seguramente las poblaciones hispanas le daban un uso más, más profano, por así decirlo, que las poblaciones originarias, ¿no? Que, digamos, en el uso de las plantas hay toda una ritualidad que, bueno, que el mundo occidental se ha encargado de dejarla a un lado, ¿no? Pero sí, es muy importante, e incluso hay otra cuestión también, y es el uso de plantas, sobre todo plantas tintorias. En el diario de Luis de la Cruz hay muchísimas, pero muchísimas menciones al uso del anil. El anil es una planta que tiene ese nombre y a su vez le da el nombre a la tintura, que es un color azul tirando a índigo, ¿no? Pero ahí, digamos, se ve perfectamente una planta muy, muy requerida, porque el color azul en las poblaciones originarias, el color azul no es un color que se pueda reproducir fácilmente en la naturaleza. Por eso tenía una ubicuidad simbólica en el universo indígena muy importante, y por eso era muy requerido. Incluso pienso ahora en el diario de otro cronista, Guillermo Cox, que en realidad estuvo por el sur de Neuquén, y él da cuenta de que había intercambios comerciales y la moneda de cambio era el anil. O sea,
intercambiaron tales objetos por tantos pitrines de añil, ¿no? Como si fuera una unidad monetaria, ¿no? Un poco eso, pero sí, esto suma también al guiado del sitio. Por eso yo siempre hacía alusión al inicio, a la mirada holística, global del paisaje. Ustedes van a estar mostrando, cuando mostramos un sitio arqueológico, no tenemos que detenernos solamente en eso que tenemos frente a nuestros ojos, sino a todo el entorno y a todas las historias que sostienen a esos sitios, ¿no? Es lo que sería el folclore del lugar, ¿no? Bueno, acá hay dos cosas más que no quiero dejar de lado. Bueno, acá hablan de el coliguay, ¿no? La planta. Después, bueno, pregunta por el nombre del libro de Luis de la Cruz. Yo no sé ahora si se ha reeditado. Si ustedes buscan en la internet, el libro se llama Viaje desde el fuerte de Vallenar hasta Buenos Aires. Y después dice acá Alejandra Parada, en Colo hay mucha Fabiana imbricate. También, sí, no es solamente el anil el que da el color azul, lo que pasa es que el anil daba un color azul muy intenso, muy, muy intenso. Hay otra planta, acá, por ejemplo, que crece en el monte, que es el palo azul, que también se utiliza para ese fin. No sé si hay alguna otra pregunta, Alan. Perfecto, Pablo, la verdad que lo has contestado muy bien. Y hay una duda que tenía Mariela Bravo, que nos preguntaba si los grabados de Colomichicó solamente presentan estilo de paralelas en su arte. ¿Podrías ¿Cómo, contestar cómo? eso? Si los grabados en las rocas en Colomichicó solamente presentan estilos de paralelas en su No, arte. no, 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 no. No, creo que no, Pablo. No, no, en absoluto. Yo hice mención al estilo de paralelas eh, porque, ¿cómo se llama? Porque es el que le da, o sea, gracias, vamos a decir esto es por Colomichicó, que hay un estilo que se llama estilo de paralelas, mencionado, creado, inventado, generado por Osvaldo Menguín, el arqueólogo austríaco del que yo comenté al principio. No, no, hay otro tipo de motivos, hay manos, hay pies también, hay figuras antropomórficas, antropomorfo en el sentido de tiene aspectos similares a humanos, ¿no? No, no, es bastante variado ¿cómo se llama? La categoría de motivos representados. Muy bien, Pablo, muy bien explicado. Lo mismo nos comentaba acá Isidro, que el libro completo que vos mostraste de Luis de la Cruz está en la página Neuteca 200. Sí, sí, miren, una cuestión ahora que hace este comentario, lo estaba leyendo, lo del señor Belver. Una página que suele publicar mucho de cronistas y viajeros es la página Memoria Chilena. Ahí hay un montón de diarios, digamos, y yo estoy casi seguro que el de la Cruz lo vi, pero hay otros también que se pueden bajar. Sí, sí, van a encontrar, obviamente, ya con este dato es bueno, ¿no? A veces lo ideal es poder bajar aquellas ediciones que han sido escaneadas, ¿no? Porque entonces uno tiene la edición original, ¿no? Eso, en otros casos, por ejemplo, yo sé que hay una página que se llama Cervantes Virtual, no me pregunten por qué, pero uno encuentra la obra, pero es como si lo hubiesen retipeado, o el formato no es el formato del libro, como si uno lo escaneara. Precisamente, justamente es eso, Pablo, lo que estabas diciendo. Yo creo que por ahí, ya con todas las preguntas contestadas, Pablo, podríamos hacer ese cierre general y no sé si querés, Claudia, contarnos algo más respecto del sitio o de la presentación de Pablo. Claudia, te cedo la palabra para hacer el cierre de la presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quería aclarar que mañana voy a estar a cargo de la presentación, donde voy a presentar
por decir así, la arqueología de Neuquén, no solo de este sector, sino de toda la provincia, y puntualmente vamos a ver todo lo referente a la zona norte de Neuquén y al sitio Colomichicó, puntualmente, como para completar las consultas que se hicieron recién. Bueno, yo quería agradecer a Pablo, agradecer a todos las presencias, ya fue remitida la bibliografía correspondiente, y bueno, quería agradecer desde el Ministerio de las Culturas y de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural la presencia y el acompañamiento para esta iniciativa para capacitar nuevos guías del Parque Colomichicó. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, también en nombre del Ministerio de las Culturas y de la Dirección Provincial que posibilitan estos encuentros, y esto hay que decirlo porque es muy importante, no solamente lo posibilitan, sino que promueven no solamente estas capacitaciones, porque entendemos que entre todo el auditorio hay gente que le interesa el tema, quiere conocer, sumar información a la que ya tiene. Así que yo les agradezco el tiempo, que es muy valioso, así que yo agrego que me hayan dado parte del tiempo de sus vidas para escucharnos, y reiterar algo que es importante: la información, la riqueza más grande la tienen ustedes que viven allá. Eso nosotros nos lo pueden contar, pero no lo sabemos, no. Ustedes, hay una información, hay un conocimiento que lo han, respirado, lo respiran, no sé, para la gente que ha nacido desde su más tierna infancia, la gente que fue de grande a vivir ahí, por estar en el contexto, por estar en esos lugares, y toda esa información, todo ese conocimiento que ustedes tienen, súmenlo para quienes aspiren a ser futuros guías, súmenlo a sus guiados, porque eso es lo que va a ser atractivo, interesante, fascinante, lo que puedan contarle a los visitantes del Parque de Colomichicó. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana. Ahí alcancé a ver que Isidro Belver publica ahí lo que le comentaba a ustedes de Memoria Chilena, que es la página donde se pueden, seguramente ahí esté el Diario de la Cruz y otros más. Muchas gracias, Pablo. Los esperamos mañana. No tienes una cosa.